¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de estar agotado, el sueño no llega? La Biblia nos da una poderosa promesa en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras nos enseñan que el descanso físico y espiritual están profundamente relacionados con nuestra conexión con Dios. Hoy vamos a explorar cómo la palabra nos revela principios esenciales para experimentar un sueño reparador, capaz de restaurar nuestro cuerpo y nuestra alma. A través de prácticas sencillas pero transformadoras, descubrirás cómo mejorar tu descanso y con ello tu vida entera. ¿Estás listo para conocer el tipo de descanso que Dios quiere para ti? Esa sensación de dar vueltas en la cama sin poder encontrar tranquilidad es algo que muchos enfrentan. Sin embargo, en la Biblia encontramos respuestas profundas que pueden cambiar nuestra realidad. En Salmo 4:8, Dios nos recuerda que su paz tiene el poder de transformar nuestras noches. Pero ¿cómo podemos acceder a esa paz que va más allá de la comprensión humana? Hoy aprenderemos cómo las Escrituras nos enseñan a encontrar un descanso no solo físico, sino también espiritual. En toda la Biblia, Dios nos invita a entregar nuestras preocupaciones en sus manos. Jesús nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta invitación no es solo para quienes enfrentan grandes dificultades, sino también para aquellos que cargan con el peso del día a día. Muchas veces el insomnio es el resultado de un corazón inquieto que intenta llevar cargas que solo Dios puede sostener. Nos preocupamos por lo que traerá el mañana, por aquello que no podemos controlar, y en ese esfuerzo perdemos nuestra paz y la capacidad de descansar. Jesús nos llama a confiar, a soltar nuestras preocupaciones y a depositarlas en sus manos. Aunque parezca un acto sencillo, esta es la clave para acceder al descanso profundo que tanto necesitamos. Un gran ejemplo de confianza en Dios lo encontramos en la historia de los discípulos en la tormenta, en Marcos 4:35-41. Jesús dormía tranquilamente en la barca mientras una fuerte tormenta amenazaba con hundirla. Los discípulos, aterrados, lo despertaron preguntándole si no le importaba que estuvieran en peligro. Jesús se levantó con calma y reprendió al viento y al mar, trayendo de inmediato la calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta historia nos enseña dos verdades fundamentales. Primero, que Jesús tiene el poder de traer calma tanto a las tormentas externas como a las internas. Y segundo, que muchas veces nuestra falta de fe nos impide experimentar la paz que Él nos ofrece. La próxima vez que te encuentres inquieto en la noche, recuerda que el mismo Jesús que calmó el mar puede calmar tus pensamientos y darte descanso. La paz de Dios no es solo un momento de tranquilidad, sino un estado del alma que se obtiene a través de una relación con Él. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da un consejo invaluable. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos llama a orar, sino a hacerlo con un corazón agradecido. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las bendiciones de Dios, incluso en medio de los desafíos. Cuando elegimos enfocarnos en lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas, las preocupaciones disminuyen y su paz se manifiesta en nosotros. Una excelente práctica para aplicar este principio es llevar un diario de gratitud. Antes de acostarte, tómate unos minutos para escribir 3 cosas por las que estés agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, cada bendición cuenta. Puede ser algo tan simple como una sonrisa de un ser querido o una oración contestada. Al hacer esto, entrenamos nuestra mente y nuestro espíritu para enfocarse en lo positivo y en la fidelidad de Dios. Con el tiempo, esta práctica no solo cambiará la forma en que duermes, sino también tu manera de vivir, llevándote a una paz más profunda y constante. Otro factor clave para alcanzar un descanso verdadero es aprender a confiar en la soberanía de Dios. En Proverbios 3:5-6 encontramos una gran exhortación. Confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que no es necesario tener todas las respuestas, ni tratar de solucionar todo por nuestra cuenta. Dios, en su infinita sabiduría, está en control de cada detalle de nuestra vida. Cuando descansamos en esta verdad, nuestras noches dejan de ser momentos de preocupación y se convierten en tiempos de renovación. David, el rey de Israel, entendió bien esta verdad. En numerosas ocasiones se encontró en peligro, rodeado de enemigos y enfrentando dificultades que podían haberle robado la paz. Sin embargo, en el Salmo 3:5, él declara: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Su confianza en Dios no dependía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios estaba con él en todo momento. En nuestras noches más difíciles podemos seguir el ejemplo de David y entregar nuestras preocupaciones al Señor, confiando en que Él es nuestro refugio y fortaleza. Es importante recordar que la paz de Dios no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un regalo que Él nos da cuando lo buscamos. En Isaías 26:3 encontramos esta maravillosa promesa: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos invita a enfocar nuestra mente en Dios, especialmente antes de dormir. Una forma efectiva de hacerlo es meditar en su palabra. Puedes elegir un versículo que hable sobre la paz y la protección de Dios, como el Salmo 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Repite estas palabras en tu corazón mientras te preparas para dormir, permitiendo que su verdad llene tu mente y tranquilice tu espíritu. Finalmente, crear un ambiente de paz también puede marcar la diferencia. La Biblia nos cuenta que David tocaba el arpa para calmar el espíritu angustiado del rey Saúl, 1 Samuel 16:23. De la misma manera, escuchar música tranquila o himnos antes de dormir puede ayudarte a relajarte y entrar en un estado de adoración. Apagar las luces fuertes, evitar distracciones y establecer un ambiente sereno son pasos que pueden hacer una gran diferencia en la calidad de tu descanso. Cada noche es una oportunidad para confiar en Dios y dejar que su paz llene nuestro corazón. No importa cuán desafiante haya sido tu día, en su presencia puedes encontrar el descanso que necesitas. ¿Estás dispuesto a soltar tus cargas esta noche y permitir que Dios llene tu corazón con su paz? Desde el principio Dios ha diseñado el descanso como un regalo para la humanidad. No es un simple momento de inactividad, sino una parte esencial de su plan para nosotros. En Génesis 2:2-3 se nos dice que Dios, después de completar su obra de creación, descansó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Este acto nos enseña que el descanso no es solo una necesidad física, sino una bendición divina que debemos valorar y honrar. Cuando ignoramos este principio, nos privamos de la oportunidad de renovar nuestras fuerzas y acercarnos más a Dios. Muchas veces, el ritmo de vida moderno nos lleva a pensar que debemos estar constantemente ocupados, esforzándonos sin descanso para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre la importancia de detenernos. En Éxodo 28:10, Dios ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de descanso para el Señor tu Dios. Aunque hoy en día no todos seguimos un día específico de reposo, este principio nos recuerda la necesidad de apartar tiempo para renovar nuestro cuerpo, alma y espíritu en la presencia de Dios. El descanso no solo nos restaura físicamente, sino que también es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. En Salmo 127:2 encontramos una verdad poderosa: es inútil que ustedes se levanten temprano y se acuesten tarde, y que coman el pan de afanes, porque a su amado Dios le da el sueño. Este versículo nos muestra que el verdadero descanso no proviene del esfuerzo humano, sino de la confianza en Dios. Cuando nos preocupamos en exceso y tratamos de controlar cada aspecto de nuestra vida, el descanso se vuelve esquivo.
Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, encontramos una paz que nos permite dormir con tranquilidad. Jesús también nos dio el ejemplo de la importancia del descanso. A pesar de su apretada agenda y las multitudes que lo seguían, Él sabía cuándo era necesario apartarse para renovar sus fuerzas. En Marcos 6:31 les dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, entendió la necesidad de descansar, ¿cuánto más deberíamos nosotros seguir su ejemplo? Apartarnos de la rutina, desconectarnos de las preocupaciones y buscar momentos de quietud con Dios es esencial para nuestra vida espiritual y emocional. El descanso también nos ayuda a escuchar la voz de Dios. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimentó una profunda crisis después de un intenso periodo de trabajo y lucha espiritual. Dios lo llamó a un monte para hablarle, pero no se manifestó en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Esto nos enseña que muchas veces Dios nos habla en la quietud, pero si estamos demasiado ocupados o inquietos, podemos perder su mensaje. Por eso es fundamental crear espacios de descanso y reflexión donde podamos estar atentos a su voz. Cuando descuidamos el descanso, también afectamos nuestra salud física y emocional. La ansiedad, el estrés y la fatiga extrema pueden debilitarnos y hacernos menos efectivos en nuestro propósito. Filipenses 4, 6, 7 nos da una clave para combatir estas preocupaciones. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración y la gratitud son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a liberar la ansiedad y encontrar descanso en Dios. Un hábito útil para mejorar la calidad del descanso es crear una rutina nocturna centrada en Dios. Así como cuidamos la alimentación y el ejercicio para mantener nuestro cuerpo sano, también debemos cuidar nuestro tiempo de descanso con hábitos que fortalezcan nuestra paz interior. Algunas prácticas recomendadas incluyen leer la Biblia antes de dormir, escuchar música de adoración, escribir un diario de gratitud o simplemente pasar unos minutos en oración, entregándole a Dios todas nuestras preocupaciones. Estas pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia en la calidad de nuestro sueño y nuestra vida en general. El descanso también es una oportunidad para recordar que no estamos solos en nuestras luchas. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Muchas veces intentamos llevar nuestras cargas por nuestra cuenta, pero Dios nos llama a entregárselas a Él. Cuando confiamos en su guía y dejamos que nos sostenga, experimentamos un descanso profundo y restaurador. El sueño no es solo una necesidad biológica, sino una oportunidad para conectarnos con Dios y renovar nuestra fe. En Salmo 3:5, David expresa: me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Este versículo nos recuerda que cada noche que dormimos y cada mañana que despertamos es una prueba del cuidado y la fidelidad de Dios. En lugar de ver el descanso como una interrupción de nuestras actividades, deberíamos verlo como un regalo divino que nos permite seguir adelante con fuerza y propósito. En Isaías 40:31 encontramos una promesa increíble: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto nos enseña que la verdadera renovación no viene solo del descanso físico, sino de poner nuestra confianza en Dios. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestras cargas en sus manos, recibimos una energía y un propósito renovados. El descanso no es una señal de debilidad ni una pérdida de tiempo, sino una demostración de fe. Cada vez que decidimos dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios y permitirnos descansar, estamos declarando que confiamos en su plan y en su provisión.
En Salmo 46:10, Dios nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este versículo es un llamado a detenernos, a recordar quién es nuestro Señor y a confiar en que Él tiene el control de todo. Cada noche es una oportunidad para entregar nuestras preocupaciones a Dios y experimentar la paz que solo Él puede dar. No importa lo agitado que haya sido tu día ni cuántas cosas tengas en mente, en la presencia de Dios puedes encontrar descanso verdadero. La pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en Él lo suficiente como para soltar tus cargas y recibir el descanso que ha preparado para ti? El descanso que Dios nos ofrece no solo restaura nuestro cuerpo, sino que también fortalece nuestro espíritu y nuestra relación con Él. En la Biblia encontramos múltiples promesas que nos aseguran que Dios cuida de nosotros incluso mientras dormimos. En Salmo 121, 3-4 leemos: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el protector de Israel. Estas palabras nos recuerdan que, aunque nosotros necesitemos descansar, Dios nunca deja de velar por nosotros. No hay razón para temer ni preocuparse, porque estamos en manos del Todopoderoso. El descanso también nos enseña a depender más de Dios. A veces creemos que nuestra productividad y éxito dependen únicamente de nuestro esfuerzo, pero Dios nos llama a confiar en su provisión. En Mateo 6, 25, 26, Jesús nos dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este pasaje nos muestra que Dios cuida de toda su creación y que nosotros, siendo sus hijos, no somos la excepción. Cuando confiamos en Él, podemos descansar sin miedo al futuro. La ansiedad y el insomnio a menudo van de la mano. Nuestra mente no deja de trabajar, preocupándose por lo que está fuera de nuestro control. Pero Dios nos ofrece una solución clara en 1 Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esto significa que podemos soltar nuestras preocupaciones, dejándolas en manos de Dios y confiando en que Él se encargará de todo. La oración es un medio poderoso para lograrlo. Antes de dormir, podemos hablar con Dios y entregarle cada carga, cada pensamiento inquietante, cada temor. Al hacerlo, permitimos que su paz nos llene y nos prepare para un descanso restaurador. El descanso también nos ayuda a vivir con más gratitud. En lugar de preocuparnos por lo que no hemos logrado, podemos enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra manera de ver la vida y nos ayuda a experimentar una paz más profunda. Una práctica útil es terminar cada día agradeciendo a Dios por 3 cosas. Puede ser por algo grande, como una oración respondida, o por algo pequeño, como un momento de alegría. Al enfocarnos en las bendiciones, dejamos menos espacio para la preocupación y la ansiedad. El sueño también es un símbolo del descanso eterno que Dios ha preparado para nosotros. En Hebreos 4, 9, 10 se nos dice: por tanto queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Este versículo nos recuerda que el descanso físico es solo una representación de la paz que experimentaremos completamente cuando estemos en la presencia de Dios. Hasta entonces, podemos empezar a vivir esa realidad confiando en que Dios es nuestro refugio y que en su presencia encontramos verdadero descanso. La Biblia nos da muchas herramientas para mejorar nuestro descanso. Una de ellas es la alabanza. En Salmo 42, 8 se nos dice: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. La música de adoración tiene el poder de calmar nuestra mente y recordarnos la grandeza de Dios. Escuchar alabanzas antes de dormir
puede ayudarnos a entrar en un estado de paz y gratitud, alejando los pensamientos negativos y preparándonos para descansar mejor. Otra herramienta es la meditación en la palabra de Dios. En Josué 1:8 se nos aconseja: recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Leer un pasaje bíblico antes de acostarse, reflexionar en sus enseñanzas y repetir un versículo en nuestra mente puede ayudarnos a llenar nuestro corazón con la verdad de Dios y disipar cualquier temor. El descanso también nos prepara para servir mejor a Dios y a los demás. Cuando estamos agotados, nuestra energía, paciencia y claridad mental disminuyen, pero cuando descansamos bien, podemos enfrentar el día con fuerzas renovadas. En Isaías 40, 29, 31 se nos recuerda: Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y tropiezan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a buscar a Dios como nuestra fuente de fortaleza y a permitir que su descanso nos renueve completamente. Finalmente, el descanso es una forma de adoración. En Salmo 46, 10, Dios nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Cuando elegimos descansar, estamos reconociendo que Dios tiene el control, que nuestra vida no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de su gracia y poder. Cada noche es una oportunidad para recordar que no estamos solos, que Dios cuida de nosotros y que en Él encontramos paz y seguridad. Así que, cuando llegue la noche y sientas que el sueño no llega, en lugar de preocuparte, recuerda las promesas de Dios. Tómate un momento para orar, para agradecer, para meditar en su palabra. Confía en que Él tiene el control. Suelta tus cargas y permite que su paz llene tu corazón, porque en su presencia siempre encontraremos el descanso que nuestra alma necesita. Cuando aprendemos a descansar en Dios, nuestra vida cambia por completo. No solo experimentamos un sueño más profundo y reparador, sino que también vivimos con una paz interior que nos acompaña durante el día. La confianza en Dios nos libera del miedo y la ansiedad, permitiéndonos vivir con más gozo y propósito. En Juan 14, 27, Jesús nos dejó una promesa poderosa: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no es temporal ni depende de nuestras circunstancias, sino que es un regalo divino que podemos recibir cada día. El descanso en Dios es más que solo dormir bien. Es aprender a soltar el control y confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A menudo nos inquietamos porque no sabemos qué traerá el mañana, pero cuando confiamos en que Dios ya tiene un camino trazado para nosotros, podemos relajarnos y descansar en su presencia. Uno de los mayores enemigos del descanso es la preocupación constante. En Mateo 6:34, Jesús nos da un consejo sabio. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con cada día su propio mal. En lugar de pasar la noche pensando en lo que podría salir mal, podemos recordar que Dios ya está en el futuro, preparando el camino para nosotros. La preocupación no cambia nada, pero la confianza en Dios lo cambia todo. El descanso también nos permite escuchar la voz de Dios con más claridad. En la quietud de la noche, cuando todo se detiene, podemos experimentar su presencia de una manera más profunda. En Isaías 30:15, Dios nos revela un principio poderoso. En la calma y la confianza está su salvación. En la serenidad y la quietud está su fortaleza. Esto significa que cuando dejamos de luchar y nos rendimos ante Dios, encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. El Salmo 91 es una de las mayores promesas de protección en la Biblia. En el versículo 1 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una invitación a vivir en comunión con Dios, confiando en que Él nos guarda en todo momento. Cuando habitamos en su presencia,
no tenemos que temer, porque estamos protegidos bajo su sombra. Antes de dormir, podemos declarar este salmo sobre nuestra vida y nuestra familia, recordando que Dios es nuestro refugio seguro. El sueño también tiene un propósito espiritual. En Hechos 2:17, Dios nos dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Esto nos muestra que Dios puede hablarnos incluso mientras dormimos. Cuando entregamos nuestras noches a Él, podemos recibir dirección, revelación y fortaleza espiritual. Otra clave para un descanso profundo es la rendición total a Dios. En Salmo 37:7 encontramos este consejo: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. A veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. Cuando aprendemos a esperar en Él, sin ansiedad ni temor, nuestro corazón encuentra paz y nuestro cuerpo descansa. Dios también nos da herramientas prácticas para mejorar nuestro descanso. Una de ellas es la administración del tiempo. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que hay momentos para trabajar y momentos para descansar. Muchas veces, el insomnio es resultado de una vida desordenada, donde no priorizamos correctamente el tiempo de descanso. Aprender a establecer límites, a decir no a lo que nos desgasta y a planificar tiempos de reposo es fundamental para una vida equilibrada. También es importante cuidar nuestro cuerpo, ya que es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 leemos: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto nos muestra que nuestro bienestar físico también es parte de nuestra vida espiritual. Una alimentación saludable, el ejercicio y el descanso adecuado son esenciales para vivir con energía y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El descanso no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Una persona descansada tiene más paciencia, más amor y más capacidad para servir a los demás. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cuando estamos agotados, es fácil perder la motivación y la alegría en lo que hacemos. Pero cuando descansamos correctamente, podemos seguir adelante con fuerza y pasión. Dios nos llama a confiar en Él completamente, incluso en el área del descanso. En Salmo 55:22 se nos dice: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. Cada noche tenemos la oportunidad de hacer esto: soltar nuestras preocupaciones y dejar que Dios tome el control. Cuando lo hacemos, encontramos descanso no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma. En conclusión, el descanso es un regalo de Dios y una expresión de nuestra fe en Él. No es solo una necesidad biológica, sino un acto de confianza en su amor y su cuidado. Cada noche es una oportunidad para recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que en su presencia encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuán difícil haya sido tu día o cuántas preocupaciones tengas en mente, puedes elegir confiar en Dios y recibir su descanso. Así que la próxima vez que te cueste dormir, en lugar de preocuparte, ora. En lugar de llenarte de ansiedad, agradece. En lugar de dar vueltas en la cama, abre la Biblia y medita en sus promesas. Dios quiere que descanses en su amor, en su protección y en su fidelidad. Y cuando lo hagas, experimentarás un descanso como nunca antes. Porque en sus brazos siempre encontramos paz. El descanso que Dios nos ofrece es mucho más que simplemente dormir. Es una invitación a vivir en completa confianza en Él. En cada momento de inquietud, de preocupación o de incertidumbre, Dios nos llama a entregarle nuestras cargas y a descansar en su paz. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos hace un llamado claro:
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que enfrentar nuestras luchas con nuestras propias fuerzas, sino que podemos confiar en el poder de Dios para sostenernos. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, descubrimos que el descanso no solo es un momento del día, sino un estilo de vida. En Filipenses 4, 6, 7, encontramos una clave para alcanzar esta paz constante. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición a confiar en Él, a soltar lo que nos preocupa y a abrazar su voluntad. El descanso en Dios también nos permite fortalecer nuestra fe. En Hebreos 4, 9, 11 se nos habla de un reposo especial reservado para el pueblo de Dios. Por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Este pasaje nos recuerda que el verdadero descanso viene cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y aprendemos a depender completamente de Dios. Uno de los mayores obstáculos para el descanso es el miedo. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por nuestra familia, por nuestras responsabilidades, pero Dios nos llama a soltar el miedo y a vivir en fe. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa es un ancla para nuestra alma, un recordatorio de que Dios está con nosotros en cada momento y que no hay razón para temer. El descanso también es un acto de humildad. A veces pensamos que todo depende de nosotros, que si no estamos en constante actividad, las cosas se saldrán de control. Pero en 1 Pedro 5, 6, 7 se nos exhorta: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios no es un signo de debilidad, sino de confianza. Es reconocer que Él tiene el control y que su plan es perfecto. Además del descanso físico, Dios nos llama a descansar en su presencia a través de la oración y la meditación en su palabra. En Salmo 46:10 se nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. A menudo buscamos respuestas en el ruido del mundo, pero es en la quietud donde encontramos la voz de Dios. Tomarnos un tiempo cada día para estar en su presencia, para leer su palabra y para orar, nos ayuda a renovar nuestras fuerzas y a experimentar su paz. Otro aspecto fundamental del descanso es el perdón. Muchas veces el insomnio y la ansiedad son el resultado de heridas no sanadas, de rencores guardados, de situaciones que no hemos podido soltar. En Efesios 4, 31, 32 se nos insta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aprender a perdonar y a soltar el resentimiento nos libera de una gran carga y nos permite experimentar un descanso profundo y sanador. El descanso también está relacionado con la gratitud. Cuando enfocamos nuestra atención en las bendiciones en lugar de en las preocupaciones, nuestra perspectiva cambia y nuestro corazón se llena de paz. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos instruye: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios es bueno, que ha sido fiel y que seguirá proveyendo para nuestras necesidades.
Dios nos ha dado muchas promesas sobre el descanso y la paz, pero es nuestra responsabilidad recibirlas y aplicarlas en nuestra vida diaria. En Salmo 37:7 se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos, respuestas rápidas, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo, a descansar en su fidelidad y a esperar con esperanza. Cada noche es una nueva oportunidad para practicar la confianza en Dios. No importa lo que haya sucedido durante el día, podemos elegir soltar nuestras cargas y recibir la paz que Él nos ofrece. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. No importa cuán difícil haya sido el día, cada amanecer es una prueba de que Dios sigue siendo fiel y que su amor nunca nos abandona. Así que la próxima vez que te encuentres inquieto en la noche, recuerda que Dios está contigo. En lugar de preocuparte, ora. En lugar de angustiarte, agradece. En lugar de temer, confía. Porque en Dios encontramos un descanso que el mundo no puede dar, una paz que trasciende toda lógica y una seguridad que nos sostiene en cada temporada de la vida. Descansar en Dios no es solo una invitación, es una necesidad para nuestra alma. Es aprender a soltar el control, a confiar en su soberanía y a vivir con la certeza de que Él cuida de nosotros. Y cuando finalmente aprendemos a descansar en su amor, descubrimos que no solo dormimos mejor, sino que vivimos con más paz, gozo y propósito, porque en sus brazos siempre encontramos descanso. El descanso en Dios es un acto de fe y una forma de vida. Cuando decidimos confiar en Él completamente, experimentamos un nivel de paz que no depende de nuestras circunstancias. En Juan 16:33, Jesús nos dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, nuestra confianza debe estar en aquel que ha superado todas las pruebas y nos ha dado la victoria. Cada día trae consigo retos, preocupaciones y desafíos, pero Dios nos ofrece la oportunidad de entregar todo en sus manos y descansar en su soberanía. En Salmo 55:22 se nos anima: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá, jamás permitirá que el justo caiga. Esto significa que no estamos diseñados para llevar nuestras preocupaciones solos. Dios está listo para sostenernos y guiarnos, pero debemos confiar en Él lo suficiente como para soltar aquello que nos pesa. Uno de los mayores enemigos del descanso es la ansiedad por el futuro. Muchas veces nos preguntamos qué sucederá con nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo o nuestras metas. Sin embargo, en Proverbios 3:5-6 encontramos una instrucción clara: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios conoce nuestro futuro y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando nos aferramos a esta verdad, podemos dejar de preocuparnos y aprender a descansar en su voluntad. El descanso en Dios también implica aprender a vivir en el presente. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Esta enseñanza nos recuerda que preocuparnos por el futuro no cambia nada, solo nos roba la paz del presente. Dios nos llama a enfocarnos en el hoy, a confiar en su provisión y a vivir con gratitud por las bendiciones que ya hemos recibido. Además del descanso mental y espiritual, Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:19-20 se nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto significa que el descanso físico no es un lujo, sino una necesidad establecida por Dios. Dormir bien, alimentarnos adecuadamente y cuidar nuestra salud son formas de honrar el cuerpo que Él nos ha dado. El descanso también nos ayuda a renovar nuestras fuerzas para seguir adelante con propósito. En Isaías 40:29-31 leemos:
Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y tropiezan. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios sabe que necesitamos descanso para continuar nuestra misión en la vida. Cuando confiamos en Él, nos da la fortaleza que necesitamos para cada día. Otro aspecto del descanso en Dios es aprender a soltar el control. Muchas veces queremos resolverlo todo por nosotros mismos, pero en Salmo 46:10 se nos recuerda: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. A veces, la mejor decisión que podemos tomar es detenernos, respirar y recordar que Dios tiene el control. No necesitamos tener todas las respuestas ni resolver cada problema de inmediato. Él está obrando en cada situación, incluso cuando no lo vemos. El descanso también nos permite ser más sensibles a la voz de Dios. En 1 Reyes 19:11-12, Dios se manifestó a Elías de una manera inesperada. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave susurro. Muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de grandes señales, pero su voz a menudo se encuentra en la quietud. Cuando aprendemos a descansar y a buscarlo en la calma, podemos escuchar su dirección con mayor claridad. El descanso no significa inactividad, sino confiar en que Dios está trabajando incluso cuando nosotros no lo estamos haciendo. En Romanos 8:28 se nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Aunque no siempre entendamos lo que está pasando, podemos estar seguros de que Dios está orquestando todo para nuestro bien. Esta confianza nos permite descansar sin miedo. El descanso también es un acto de gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Practicar la gratitud antes de dormir puede transformar nuestra manera de descansar. En lugar de enfocarnos en lo que falta, podemos dar gracias por lo que tenemos y recordar que Dios ha sido fiel. Por último, el descanso es una expresión de nuestra relación con Dios. En Salmo 3:5 David declara: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No importa cuán caótico haya sido el día, podemos acostarnos con la seguridad de que Dios nos cuida y que su misericordia nos acompañará en un nuevo amanecer. El descanso en Dios es un regalo, una promesa y una invitación a vivir en paz. No es solo dormir bien, sino aprender a confiar, a soltar, a vivir con gratitud y a depender completamente de su amor. La próxima vez que el insomnio o la preocupación quieran robarte la tranquilidad, recuerda que Dios está contigo, que Él tiene el control y que en su presencia siempre encontrarás descanso. El descanso en Dios es una manifestación de nuestra fe, un reflejo de nuestra confianza en su amor y su soberanía. En un mundo que nos empuja constantemente al agotamiento y la ansiedad, aprender a descansar en el Señor es una disciplina espiritual que nos renueva y nos fortalece. En Salmo 62 el salmista proclama: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y jamás habré de caer. Este versículo nos recuerda que el verdadero descanso no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la seguridad de que Dios es nuestro refugio inquebrantable. La falta de descanso a menudo viene acompañada de una lucha interna, un deseo de controlar cada detalle de nuestra vida. Sin embargo, Dios nos invita a soltar ese control y confiar en Él. En Mateo 11:28-30, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje no solo es una promesa, sino una invitación a rendirnos ante Dios
y permitir que Él lleve nuestras cargas. El descanso también está profundamente ligado a la fe. En Hebreos 4:3 leemos: porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Esto nos enseña que el descanso verdadero viene cuando aprendemos a confiar en Dios en cada área de nuestra vida. La fe nos permite soltar las preocupaciones y entrar en un estado de paz que el mundo no puede entender. Cuando descansamos en Dios, estamos diciendo con nuestras acciones que creemos en su provisión, su dirección y su amor incondicional. Uno de los mayores enemigos del descanso es el temor. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por la salud, por la familia, pero en Isaías 41:10, Dios nos da una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta declaración nos recuerda que el miedo es una carga innecesaria cuando confiamos en que Dios tiene el control. Cuando entregamos nuestros temores a Dios, encontramos el descanso que nuestra alma necesita. El descanso en Dios también nos permite renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. En Isaías 40:29-31 encontramos esta verdad transformadora. Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y tropiezan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa nos asegura que Dios nos da la fortaleza necesaria para enfrentar cada día cuando aprendemos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Además del descanso físico, Dios nos llama a encontrar descanso en su presencia. En Salmo 91:1-2 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. La presencia de Dios es un refugio donde podemos encontrar paz y seguridad. Cuando nos tomamos el tiempo para buscarlo en oración, en su palabra y en la adoración, nuestro corazón encuentra el descanso que anhela. La oración es una de las herramientas más poderosas para alcanzar el descanso. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración y cultivamos un corazón agradecido, su paz reemplaza nuestra ansiedad y nos permite descansar con tranquilidad. El descanso también nos ayuda a tener una relación más profunda con Dios. En Salmo 46:10 encontramos una instrucción clara: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. A menudo, el ruido del mundo nos impide escuchar la voz de Dios. Pero cuando nos detenemos, cuando elegimos el descanso en su presencia, podemos recibir dirección, consuelo y renovación espiritual. Además, el descanso es una expresión de humildad. En 1 Pedro 5:6-7 se nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Descansar en Dios significa reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que necesitamos su ayuda y su guía. Cuando soltamos el orgullo y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos el descanso que solo Él puede dar. El descanso también nos permite vivir con gratitud y contentamiento. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra manera de vivir y nos ayuda a ver las bendiciones de Dios, incluso en los momentos difíciles. Cuando aprendemos a enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lugar de preocuparnos por lo que falta, encontramos una paz que nos permite descansar plenamente. Por último, el descanso es una señal de confianza en Dios. En Salmo 3:5, David declara: me acuesto y duermo,
y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No importa lo que enfrentemos durante el día, podemos acostarnos en paz sabiendo que Dios nos cuida y que su misericordia es nueva cada mañana. Dios nos llama a vivir en un estado de descanso, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Él quiere que dejemos de preocuparnos, que soltemos nuestras cargas y que aprendamos a confiar en su amor y fidelidad. Cuando descansamos en Dios, vivimos con más gozo, más paz y más propósito. Así que la próxima vez que el insomnio, la preocupación o la ansiedad intenten robarte la tranquilidad, recuerda que Dios está contigo. Ora, medita en su palabra, declara sus promesas y descansa en su presencia. En Él encontrarás un descanso que el mundo no puede ofrecer, una paz que trasciende todo entendimiento y una seguridad que nunca se agota. Descansar en Dios no es solo un momento del día, es una forma de vivir. Es aprender a confiar en que Él tiene el control, que su amor es suficiente y que en sus brazos siempre encontraremos paz. Y cuando finalmente comprendemos esto, descubrimos que no solo dormimos mejor, sino que vivimos con una tranquilidad y una certeza inquebrantables, porque en Dios nuestro descanso es eterno. El descanso en Dios no solo es una necesidad para nuestro cuerpo, sino un refugio para nuestra alma. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios nos llama constantemente a entrar en su descanso, a confiar en su provisión y a dejar de lado la ansiedad que nos roba la paz. En Hebreos 4:9-10 se nos dice: por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Este pasaje nos revela que el descanso en Dios es más que un simple acto físico, es un acto espiritual de confianza plena en su soberanía. Cuando aprendemos a descansar en Dios, encontramos la paz que tanto anhelamos. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es temporal ni circunstancial, sino un estado de descanso que solo se encuentra en la comunión con Dios. Nuestra mente y nuestro corazón están protegidos cuando decidimos enfocar nuestros pensamientos en su fidelidad en lugar de en nuestras preocupaciones. El descanso también es un recordatorio de que no somos autosuficientes. En Salmo 127:1-2 se nos advierte: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Muchas veces creemos que cuanto más trabajamos o nos esforzamos, mejor nos irá. Pero Dios nos enseña que el éxito y la provisión no dependen únicamente de nuestras acciones, sino de su gracia y cuidado constante. Descansar en Dios significa rendirle nuestras preocupaciones y aceptar que su voluntad es mejor que la nuestra. En Mateo 6:25-27, Jesús nos da una enseñanza clave. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Este pasaje nos recuerda que nuestras preocupaciones son innecesarias cuando confiamos en la fidelidad de Dios. El descanso también implica aprender a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que las respuestas lleguen de inmediato, pero en Eclesiastés 3:11 se nos dice: Dios todo lo hizo hermoso en su momento y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nuestra impaciencia nos roba la paz, pero cuando comprendemos que Dios obra en el tiempo perfecto, podemos soltar la ansiedad y descansar en su promesa. La gratitud también juega un papel fundamental en el descanso. Un corazón agradecido es un corazón en paz. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
Cuando elegimos enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lugar de preocuparnos por lo que falta, experimentamos una paz que nos permite descansar plenamente. Dios también nos ha dado el privilegio de descansar en su presencia a través de la oración. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La oración no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino también un medio para descargar nuestras preocupaciones y recibir su paz. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, encontramos descanso para nuestra alma. El enemigo muchas veces intentará robarnos el descanso, llenando nuestra mente de preocupaciones, dudas y temores. Sin embargo, Dios nos ha dado armas espirituales para combatir estos ataques. En Efesios 6:11 se nos instruye: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Una de las formas en que el enemigo trabaja es sembrando inquietud en nuestra mente, pero cuando nos revestimos con la palabra de Dios y confiamos en su poder, podemos resistir cualquier ataque que intente perturbar nuestra paz. El descanso en Dios también nos prepara para enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos esta verdad poderosa: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Cuando descansamos en Él, nos despertamos con fuerzas renovadas para seguir adelante con fe y confianza. El descanso también es una forma de renovar nuestra relación con Dios. En Marcos 6:31, Jesús le dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Jesús mismo entendía la importancia del descanso, no solo físico, sino también espiritual. Pasar tiempo a solas con Dios nos permite recargar nuestra fe y encontrar dirección para nuestras vidas. Finalmente, el descanso en Dios es una invitación a vivir en su gracia. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces sentimos que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta, pero Dios nos recuerda que su gracia es suficiente. No necesitamos cargar con más de lo que Él nos ha llamado a llevar. Así que la próxima vez que sientas que la ansiedad, el estrés o el cansancio te abruman, recuerda que Dios ha diseñado un descanso especial para ti. No solo un descanso físico, sino un descanso profundo que renueva tu alma, fortalece tu fe y te llena de paz. En su presencia, en su amor y en su fidelidad, encontrarás el verdadero descanso que tu corazón necesita. Entrega tus preocupaciones a Dios, confía en su tiempo, agradece por sus bendiciones y busca su presencia en todo momento. Cuando hagas esto, descubrirás que su descanso no es solo un momento de tranquilidad, sino una forma de vida que te permitirá caminar con gozo, seguridad y esperanza cada día. Porque en Dios, el descanso es más que un alivio temporal, es una promesa eterna. El descanso en Dios es más que un simple respiro del día a día. Es una comunión profunda con su presencia, una declaración de confianza absoluta en su soberanía y una forma de vida. En un mundo donde el ritmo acelerado nos empuja constantemente a la fatiga, Dios nos llama a detenernos y a encontrar reposo en Él. En Éxodo 33:14, el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta promesa es un recordatorio de que el descanso verdadero solo se encuentra en la presencia de Dios, no en las circunstancias externas ni en la autosuficiencia humana. Cuando aprendemos a descansar en Dios, dejamos de lado la preocupación y el agotamiento innecesario. En Salmo 23:1-3, el salmista declara: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Dios no solo nos provee lo que necesitamos, sino que también nos guía a lugares de descanso, donde nuestras almas pueden ser renovadas y fortalecidas. El descanso en Dios nos enseña a vivir con una confianza plena en su cuidado. En Mateo 6:31-33, Jesús nos dice: así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que nuestra prioridad debe ser Dios, y cuando ponemos nuestra confianza en Él, todo lo demás se acomoda en su debido lugar. Uno de los mayores obstáculos para el descanso es el miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que vendrá, por lo que no podemos controlar, pero en Jeremías 29:11, Dios nos da una promesa clara. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando realmente creemos que Dios tiene el control de nuestro futuro, podemos soltar la ansiedad y encontrar paz en su plan perfecto. El descanso también es una invitación a soltar nuestras cargas en la oración. En Salmo 55:22 se nos exhorta: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. La oración no es solo una herramienta para pedir, sino un medio para liberar nuestras preocupaciones en manos de Dios. Cuando oramos, estamos depositando nuestra confianza en Él, reconociendo que su poder es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos. Otro aspecto del descanso es aprender a confiar en la dirección de Dios en cada paso de nuestra vida. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La fatiga y la inquietud muchas veces vienen cuando intentamos depender solo de nuestra lógica y fuerzas en lugar de buscar la guía divina. Cuando rendimos nuestros caminos a Dios, Él se encarga de abrir las puertas correctas y de darnos la dirección que necesitamos. El descanso en Dios también nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. En Isaías 41:13, Dios nos dice: porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. No importa lo que estés enfrentando, Dios está a tu lado, sosteniéndote y guiándote con su amor inagotable. Esta seguridad nos permite soltar el estrés y la ansiedad, confiando en que Él nos lleva de la mano. Además, el descanso en Dios es una forma de renovar nuestra mente y espíritu. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El descanso no es solo físico, sino también mental y espiritual. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y en su verdad, nuestra perspectiva cambia, nuestra mente se fortalece y nuestra alma se llena de paz. El descanso también es un acto de fe. En Hebreos 4:11 se nos dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esto nos muestra que el descanso en Dios no sucede automáticamente. Debemos elegir confiar en Él, soltar nuestras cargas y entrar en su reposo. Es un acto consciente de rendición y entrega. El enemigo intentará robar nuestra paz y descanso, llenándonos de dudas y preocupaciones. Pero en Juan 14:27, Jesús nos da una promesa inquebrantable: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz que Jesús nos ofrece es diferente a la paz del mundo, porque no depende de circunstancias externas, sino de una relación profunda con Él. En las noches de inquietud, cuando el sueño no llega y la mente está cargada de preocupaciones, podemos encontrar consuelo en Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo es una declaración de fe. Al confiar en Dios, podemos dormir tranquilos, sabiendo que Él vela por nosotros y que su fidelidad nos sostiene. El descanso en Dios también nos prepara para enfrentar cada día con una actitud renovada. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. No importa lo que haya sucedido ayer, cada día es una nueva oportunidad para experimentar la gracia y el amor de Dios.
Por último, el descanso en Dios es una invitación a vivir en su paz todos los días de nuestra vida. En Filipenses 4, 6, 7 se nos da una clave para alcanzar este descanso. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando el mundo intente llenarte de ansiedad, cuando las preocupaciones parezcan abrumadoras y cuando la fatiga se apodere de tu corazón, recuerda que Dios te invita a descansar en Él. Su paz es suficiente, su amor es inagotable y su presencia es el refugio perfecto para tu alma. Descansar en Dios no es solo cerrar los ojos y dormir. Es una actitud de confianza, una entrega constante y una seguridad en su fidelidad. Cuando vivimos en ese descanso, experimentamos una paz que trasciende todo entendimiento y nos permite caminar con gozo y certeza, sabiendo que nuestro Dios nunca nos abandona y que en sus brazos siempre encontraremos descanso. Descansar en Dios es vivir en una paz que trasciende las circunstancias, una seguridad inquebrantable de que Él tiene el control. En un mundo que nos impulsa constantemente a la preocupación, el estrés y la fatiga, Dios nos ofrece un refugio, un descanso que no depende de lo que ocurre afuera, sino de nuestra relación con Él. En Salmo 46, 10, Dios nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este llamado no es solo a detenernos físicamente, sino a aquietar nuestro espíritu, a confiar plenamente en que Él es quien sostiene todas las cosas. El descanso en Dios no significa inactividad, sino aprender a depender de su fuerza y no de la nuestra. En Isaías 30:15, Dios le dice a su pueblo: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. A menudo pensamos que cuanto más nos esforcemos, más lograremos, pero la Biblia nos enseña que la verdadera fuerza viene cuando nos rendimos a Dios y confiamos en su dirección. Jesús mismo nos dio un ejemplo de descanso en medio de la tormenta. En Marcos 4, 38, 40, mientras sus discípulos estaban aterrados por una gran tempestad, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Al despertarlo, le preguntaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este relato nos muestra que el verdadero descanso viene cuando confiamos en que Dios tiene el control, incluso en medio de las tormentas más intensas de nuestra vida. Descansar en Dios también significa soltar las preocupaciones del futuro. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nos preocupamos por lo que vendrá, por lo que no podemos controlar, pero Dios nos llama a vivir el presente con confianza, sabiendo que Él ya tiene el futuro en sus manos. El descanso es un regalo de Dios, una muestra de su amor y cuidado por nosotros. En Salmo 127, 2 se nos recuerda: es inútil que ustedes se levanten temprano y se acuesten tarde y que coman el pan de afanes, porque Dios concede el sueño a sus amados. Dios no nos diseñó para vivir en constante agotamiento, sino para encontrar un ritmo de vida donde su paz sea nuestra fortaleza. El descanso en Dios también es una manera de renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. En Isaías 40, 29, 31 leemos: Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y tropiezan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos recuerda que nuestras propias fuerzas tienen un límite, pero cuando confiamos en Dios, Él nos da la energía y la perseverancia para continuar. La oración es una herramienta clave para encontrar descanso en Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Cuando oramos, estamos entregando nuestras preocupaciones a Dios y permitiendo que su paz llene nuestro corazón. El descanso también es una promesa eterna. En Hebreos 4, 9, 10 se nos dice: por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Este versículo nos recuerda que el descanso en Dios no es solo para esta vida, sino que es una preparación para el descanso eterno que tendremos en su presencia. El descanso en Dios es una invitación a vivir con menos ansiedad y más fe. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando soltamos nuestras cargas en manos de Dios, encontramos un alivio que el mundo no puede ofrecer. Finalmente, descansar en Dios es aprender a vivir en su gracia. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces sentimos que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta, pero Dios nos recuerda que su gracia es suficiente. Así que cuando el cansancio, la preocupación o el estrés intenten abrumarte, recuerda que Dios te llama a descansar en Él. Su paz es suficiente, su amor es inagotable y su presencia es el refugio perfecto para tu alma. Descansar en Dios no es solo dormir mejor, es vivir con una confianza plena en que Él tiene el control, es rendirse a su amor y confiar en su fidelidad. Y cuando aprendemos a vivir en ese descanso, encontramos la verdadera paz, una paz que no se agota, que no depende de las circunstancias y que nos fortalece cada día. En Dios, el descanso es una promesa, un regalo y una invitación a vivir en su presencia, hoy y por la eternidad. El descanso en Dios es una manifestación de fe, una decisión consciente de confiar en su soberanía y en su amor inagotable. En un mundo que nos impulsa a la preocupación constante, Dios nos ofrece un refugio donde nuestras almas pueden encontrar paz y restauración. En Salmo 91, versículos 1 a 2 se nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Este pasaje nos invita a morar en la presencia de Dios, a refugiarnos en Él y encontrar descanso en su cuidado. Dios nos llama a soltar nuestras cargas y confiar en su fidelidad. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos hace una invitación directa: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este llamado nos recuerda que el descanso verdadero no es solo físico, sino espiritual. No se trata solo de detenernos, sino de aprender a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. El descanso en Dios también nos permite vivir sin temor al futuro. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Muchas veces la ansiedad y el insomnio surgen del miedo a lo desconocido, pero cuando comprendemos que Dios está con nosotros en cada paso del camino, podemos descansar en la certeza de su protección. El descanso también nos enseña a esperar en Dios. En Lamentaciones 3, 25, 26 se nos dice: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a esperar en su tiempo perfecto, confiando en que Él siempre obra para nuestro bien. Cuando descansamos en Dios, aprendemos a soltar el control. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Planeamos, nos preocupamos, tratamos de manejar cada detalle, pero al final es Dios quien dirige nuestro camino. Soltar nuestras preocupaciones y rendirnos a su voluntad nos libera de una carga que nunca estuvimos diseñados para llevar. El descanso también es un acto de adoración. En Éxodo 20, 8, 10, Dios establece el día de reposo como un mandamiento sagrado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
Pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Aunque vivimos en tiempos diferentes, el principio sigue vigente. El descanso es parte del diseño de Dios para nuestra vida, no solo para recuperar fuerzas, sino para recordar que dependemos de Él. El descanso nos prepara para enfrentar la vida con una perspectiva renovada. En Romanos 15:13, Pablo declara: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando descansamos en Dios, no solo recargamos energías, sino que también somos llenos de su gozo y esperanza. Dios nos llama a confiar en su cuidado en cada aspecto de nuestra vida. En Salmo 3:5 David declara: me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Este versículo nos recuerda que el descanso es una expresión de confianza en que Dios nos guarda y nos renueva cada día. Cuando enfrentamos temporadas de incertidumbre o preocupación, Dios nos invita a entregar nuestras cargas en sus manos. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No hay preocupación demasiado grande ni carga demasiado pesada para Dios. Él nos invita a descansar en su amor y confiar en que Él tiene el control. El descanso en Dios no significa inactividad, sino dependencia. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a orar en lugar de preocuparnos, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. La paz que proviene de Dios nos permite dormir tranquilos incluso en medio de la tormenta. En Marcos 4:39-40 vemos cómo Jesús calmó el mar con una sola palabra. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Luego dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este pasaje nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, las tormentas de nuestra vida no tienen el poder de robarnos la paz. Dios nos promete que su presencia estará con nosotros en cada paso del camino. En Salmo 16:8 se nos dice: siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Saber que Dios está con nosotros nos permite soltar la preocupación y descansar en su fidelidad. Cuando elegimos descansar en Dios, estamos reconociendo que nuestras vidas están en sus manos. En Jeremías 17:7-8 leemos: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Este pasaje nos enseña que la confianza en Dios nos hace inquebrantables. Cuando descansamos en Él, nuestras raíces se profundizan en su amor y nuestra fe se fortalece. El descanso en Dios es una invitación constante a soltar el miedo, la preocupación y la ansiedad. En Isaías 26:3-4 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Cuando hacemos de Dios nuestro refugio, encontramos una paz que no se agota y una seguridad que no se tambalea. Descansar en Dios es más que un momento de tranquilidad. Es una forma de vida, una decisión diaria de confiar en que su amor, su gracia y su fidelidad son suficientes para sostenernos. Así que, cuando la ansiedad intente invadir tu corazón, cuando las preocupaciones parezcan abrumarte y cuando el cansancio se apodere de tu alma, recuerda que Dios te llama a descansar en Él. Su presencia es tu refugio, su paz es tu fortaleza y su amor es el descanso perfecto para tu alma. Entrega tus cargas al Señor, confía en su fidelidad y permite que su paz llene cada rincón de tu ser. Porque en Dios, el descanso no es solo un alivio momentáneo, es una promesa eterna. El descanso en Dios es un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Es la certeza de que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor,
Él sigue teniendo el control. En tiempos de incertidumbre y prueba, Dios nos llama a confiar en su poder y a descansar en su presencia. En Salmo 62, 1 a 2 se nos recuerda: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y jamás habré de caer. Este pasaje nos enseña que el descanso verdadero no proviene de las circunstancias, sino de la seguridad de que Dios es nuestro refugio inquebrantable. Cuando descansamos en Dios, reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero que su poder es infinito. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas, ni la fuerza para enfrentar cada desafío por nosotros mismos. Dios nos sostiene con su gracia y nos da descanso en medio de nuestras debilidades. El descanso en Dios nos invita a soltar el peso del temor y la ansiedad. En Isaías 43:2, Dios nos da una promesa poderosa: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en cada prueba su presencia nos sostendrá. Saber que Dios camina con nosotros nos permite soltar el miedo y encontrar paz en su protección. El descanso también es una muestra de confianza en su provisión. En Filipenses 4:19, Pablo nos asegura: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A veces nos inquietamos por el futuro, por nuestras necesidades materiales, pero Dios nos llama a confiar en que Él suplirá lo que necesitamos en el momento preciso. Dios nos invita a rendirle nuestras preocupaciones en oración. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La oración es la clave para mantenernos en comunión con Dios y encontrar descanso en su presencia. Cuando le hablamos a Dios, cuando le entregamos nuestras cargas y agradecemos por su fidelidad, experimentamos la paz que solo Él puede dar. El descanso en Dios nos recuerda que nuestras luchas no son eternas. En Romanos 8:18, Pablo declara: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esto nos anima a ver más allá de las pruebas presentes y a confiar en que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. El descanso también implica confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. En Hebreos 11:1 se nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Muchas veces queremos evidencias inmediatas de la obra de Dios, pero la verdadera fe descansa en la certeza de que Él está trabajando en nuestro favor, aun cuando no entendamos su proceso. La paz que Dios nos da es un regalo que el mundo no puede ofrecer. En Juan 16:33, Jesús nos dice: les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. No importa qué desafíos enfrentemos, Jesús ya ha vencido y nos invita a descansar en su victoria. Dios nos llama a confiar en su cuidado día tras día. En Mateo 10:29-31, Jesús nos recuerda cuánto valemos para Dios. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Si Dios cuida de los pájaros y las flores, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Esta verdad nos permite soltar la ansiedad y descansar en su amor inagotable. El descanso en Dios también nos prepara para caminar con confianza. En Salmo 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En un mundo que nos empuja a la prisa y la impaciencia, Dios nos llama a esperar en su tiempo perfecto. Saber que sus planes son mejores que los nuestros nos permite encontrar descanso en su propósito. Cuando descansamos en Dios,
nuestro corazón encuentra paz. En Colosenses 3:15 se nos instruye que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz de Cristo no es pasajera, es un estado de confianza continua en que Dios tiene el control. El descanso en Dios es una muestra de fe, una entrega total de nuestras cargas y preocupaciones a sus manos. En Isaías 32:17 se nos dice: la justicia traerá paz, el fruto de la justicia será tranquilidad y seguridad perpetuas. Esta seguridad nos permite vivir sin temor y disfrutar del descanso que solo Dios puede dar. Así que, cuando el cansancio, la incertidumbre o el miedo intenten robarte la paz, recuerda que Dios te llama a descansar en Él. Su amor es suficiente, su fidelidad es inmutable y su presencia es el refugio perfecto para tu alma. Descansar en Dios no es solo un momento de calma, es una manera de vivir, una actitud de confianza inquebrantable en su gracia y su poder. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, encontramos un descanso que no depende de las circunstancias, sino de su amor eterno. Que cada día, cada noche y cada momento de incertidumbre sean oportunidades para descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Porque en Él, el descanso no es solo una pausa, es una promesa segura de paz y esperanza eterna.